Lo reconoció al instante. Habían pasado 20 años, pero los ojos seguían siendo los mismos, grises, con esa mirada que antes la hacía perder el hilo de sus pensamientos. Él la observaba desde el otro lado de la mesa, sin decir nada, y en ese silencio estaba todo. Él también la había reconocido. Irene Harwood era considerada una de las mujeres más exitosas de su ciudad. 43 años, una empresa de construcción, 3 proyectos en marcha simultáneamente, un coche de lujo, un piso en el centro de la ciudad. La gente se enderezaba un poco más cuando la conocía. Había algo en ella que te hacía hacer eso. Estaba acostumbrada a que las conversaciones se desarrollaran según sus términos. En ese momento se encontraba en la cabaña de un desconocido en medio del bosque, empapada hasta los huesos, con una rodilla magullada, y no podía pronunciar ni una palabra. Sentado a la mesa estaba Marcus Reeve, ese mismo Marcus. Había pasado 5 días en la inmensidad del desierto. No por elección propia. El helicóptero que la transportaba a ella y a 2 compañeros a un refugio de caza tuvo que regresar debido al mal tiempo. Sus compañeros subieron a otro avión. Irene decidió continuar por carretera y se quedó atascada. El conductor fue a buscar ayuda y no regresó. Esperó un día entero y luego emprendió la marcha a pie, por un camino que, tras 1 kilómetro, se convirtió en sendero, y el sendero desapareció. 2 días en la inmensidad del desierto, sin cobertura, con una linterna y una chaqueta que se había empapado por completo al anochecer del primer día. Al tercer día encontró la cabaña. Llamó a la puerta. Un hombre alto con un suéter le abrió. La miró sin saludar, con aire evaluador. «Perdida», dijo Irene. «El helicóptero, el coche. Llevo 2 días caminando». «Adelante». Entró. Se percibía el calor, el olor a leña y a algo que se estaba cocinando. Miró a su alrededor. Un espacio pequeño y ordenado. Una mesa, 2 sillas, una estufa, estantes con utensilios y frascos. El dueño le puso una taza con algo caliente delante. «Siéntate». Se sentó. Cogió la taza. Aún le temblaban las manos. Solo entonces lo miró con atención. Y se congeló. «Marcus», dijo ella. No era una pregunta, simplemente su nombre. Estaba de pie junto a la estufa, mirándola. «Irene Harwood», dijo. Tampoco es una pregunta. Entonces es así. El silencio en la cabaña era tal que se podía oír el crepitar de la leña en la estufa. 20 años atrás, ella lo había traicionado. No en un sentido poético, sino de forma muy concreta. Había firmado declaraciones que arruinaron su carrera y casi lo llevaron a prisión. Él no era culpable de nada. Ella lo sabía. Pero tenía una razón. La tenía. O al menos eso se repitió a sí misma durante 20 años. «¿Trabajas aquí?», preguntó. Una pregunta estúpida, lo primero que se le ocurrió. «Sí, soy guarda forestal». «¿Largo?». «Unos 15 años». «Después de usted...». «Después de todo esto», dijo con calma, «bebe. Tienes frío». Ella bebió el té. Él se sentó enfrente, tomó un trozo de madera y comenzó a trabajar en él. Trabajaba en silencio, sin mirarla, o quizás cuando ella bajaba la mirada, no estaba segura. «Marcus», dijo finalmente. «¿Qué?». «Tengo que decir...». «Ahora no», interrumpió. «Mañana hablaremos. Hoy necesitas entrar en calor y dormir. En el estante hay ropa seca. Toma lo que te quede bien. Cenaremos en media hora». Ella lo miró. «¿No quieres escucharme?». «Sí», dijo, «pero no hoy. Llevas 3 días en el bosque. Primero la condición humana, después la conversación». Esto era tan inesperadamente sensato que no puso ninguna objeción. Ella tomó ropa seca, su camisa y pantalones viejos, todos demasiado grandes pero secos. Se cambió detrás de una cortina. Salió. Él colocó un plato de papas hervidas y algo con carne en la mesa. Comer. Ella comió. Él comió enfrente. Permanecieron en silencio. Por primera vez en 3 días sintió calor. Tenía comida
y no estaba sola. La emoción era tan intensa que le escocían los ojos, y eso le resultaba desagradable, pues no estaba acostumbrada a llorar delante de la gente. ¿Qué?, preguntó dándose cuenta. Nada, solo estoy cansado. Comprensible. Recogió la mesa. Le mostró dónde dormir. Literas de madera con colchón y manta. Él se acostó en el otro extremo de la cabaña, al mismo nivel. También había literas, pero junto a la pared opuesta. «Marcus», dijo ella en la oscuridad. «Duerme, Irene». Ella durmió. Por primera vez en 3 días durmió bien, sin la ansiedad de si se despertaría o no. Por la mañana fue entonces cuando lo vio bien, a la luz del día, de perfil, mientras él estaba junto a la ventana mirando hacia afuera. 20 años lo habían cambiado. Hombros más anchos, arrugas en las comisuras de los ojos, barba corta. Pero la forma en que sostenía la cabeza, la línea de su cuello, seguían igual. Era él. Ella lo había traicionado cuando tenía 23 años. Él tenía 25. Habían trabajado en la misma empresa. Él era inteligente, honesto, y su carrera iba en ascenso. Ese era precisamente el problema. El dueño de la empresa, Gerald Straker, era un hombre que no toleraba tener cerca a nadie más capaz que él. Marcus Rip tenía un don para detectar patrones, financieros, logísticos, y podía ver lo que otros no veían. Al principio, Straker valoró esta habilidad, pero luego empezó a temerla. Cuando Marcus descubrió discrepancias en los informes, no errores aleatorios, sino sistemáticos, y se lo comunicó a la alta dirección, Straker comprendió que debía actuar primero. Llamó a Irene. Irene era entonces una gerente intermedia, inteligente y ambiciosa. Straker le ofreció algo sencillo: firmar documentos que demostraran que las discrepancias en los informes eran obra de Marcus, que había sido él quien había alterado las cifras, que ella había... Lo presencié. Nada de esto había sucedido. Ella lo sabía. ¿Y si no firmo?, le había preguntado ella. «Entonces encontraré a alguien que lo haga», dijo Straker, «y acabarás en esta historia junto a Rip». Ella firmó. Marcus fue despedido con gran revuelo. No fue encarcelado. Las pruebas resultaron insuficientes, pero su carrera en ese sector se acabó. En la práctica, una sentencia de muerte profesional. E Irene recibió un ascenso, luego otro. 3 años después, se marchó y montó su propio negocio. Straker murió hace 7 años, de un ataque al corazón. La empresa quebró. Irene siguió con su vida, con éxito, correctamente y rodeada de la gente adecuada. Solo a veces, rara vez, una vez cada pocos años, se acordaba. Y cada vez dejaba de pensar en ello rápidamente, porque pensar en ello era inútil y desagradable. «¿Sabías que era yo?», preguntó esa mañana. «En aquel entonces, hace 20 años, ¿que la firma era mía?». Marcus estaba de pie junto a la ventana. No se dio la vuelta. Lo sabía. «¿Cómo?». «Había otro documento, no el que firmaste, uno diferente, un memorándum interno de Straker. Salió a la luz 2 años después, cuando empezó a tener problemas con la administración tributaria y se filtraron algunos detalles. Alguien me pasó una copia». «¿Y no dijiste nada?». «¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Demandarlo 2 años después? ¿Con qué argumentos? Mi carrera ya estaba arruinada». Finalmente se giró. «Vine aquí. Aquí se está mejor». «¿Es mejor para ti estar aquí?». «Sí». «¿Lo dices en serio?». «Irene, ¿alguna vez has vivido de tal manera que nadie te pida nada? Ni dinero, ni conexiones, ni decisiones. ¿Simplemente haces tu trabajo y ya está?». «No», admitió ella. «He vivido así durante 15 años. Es mejor que lo que había antes». Ella lo miró. «Marcus, ¿estás enojado conmigo?». Lo era. Habló con calma, no como alguien que se estuviera conteniendo, sino como alguien que ya no tenía motivos para estar enfadado. «Los primeros 5 años, más o menos, sí. Luego lo dejé. Es una pérdida de energía». «¿Me perdonaste?».
No sé cómo se llama eso. Dejé de pensar en ti como la causa de mis problemas. No es perdón, es simplemente una forma diferente de relacionarse con ello. ¿Dices esto para hacerme sentir mejor? No, estoy diciendo lo que es. No había señal. Irene lo había comprobado la noche anterior. Marcus dijo, con buen tiempo, a veces se capta en la cresta, a 1 kilómetro de aquí. Ahora mismo hace mal tiempo. ¿Cuándo estará bueno?, preguntó ella. Mañana, tal vez. Tal vez pasado mañana. Tengo que hacer una llamada. Me están buscando. Lo sé, seguirán buscando. Marcus, tengo un negocio, socios, 3 proyectos en marcha. Irene, habló con calma, sin irritación. Estás en medio de la nada. Yo no hago el tiempo. Mañana por la mañana iremos a la cresta si el cielo se despeja. ¿Y si no es así? Esperaremos a la próxima vez. Ella lo miró. ¿No tienes prisa? No, se puso la chaqueta. Tengo que hacer mi ronda. Vuelve antes del mediodía. No te alejes mucho de la cabaña. Es fácil perderse en la niebla. Lo resolví en 3 días. Entonces, ya lo sabes. Abrió la puerta. La tetera está en la estufa. El pan está en el estante. Se fue. La dejaron sola en la cabaña de un desconocido. Era una sensación extraña, estar sola en un lugar desconocido, sin sentir la ansiedad que la había atormentado durante 3 días en el bosque. Era una soledad diferente, una soledad apacible. Tomó un té, observó a su alrededor con más detenimiento. Ayer no había tenido oportunidad de hacerlo. Todo estaba ordenado. Herramientas en la pared, cada una en su lugar. Estantes con provisiones, galletas, granos, conservas, libros, sorprendentemente muchos para un lugar así. Ni una sola fotografía. Sobre la mesa había un cuaderno. No lo abrió, no era asunto suyo. Pero se fijó en la letra de la portada, grande. Diario de observación. Un cuaderno de trabajo. Se acercó a la ventana, miró hacia la niebla, más allá de la cual no se veía nada. 20 años. Había vivido aquí, en esta cabaña, entre la niebla, con estas herramientas. Mientras ella construía un negocio, él caminaba por el bosque y registraba sus observaciones en un cuaderno de bitácora. Vidas paralelas que se habían cruzado por casualidad en un punto que nadie había previsto. Pensó, ¿qué habría pasado si no hubiera firmado entonces? Stryker la había amenazado, pero solo eran palabras. Podría haber encontrado a otra persona, o no. Tal vez Marcus se habría quedado en la profesión. Tal vez habría hecho lo que dijo entonces, tener su propia empresa, pequeña, pero suya. Tal vez. Pero ella había elegido su carrera. 23 años, ansiosa por triunfar, atemorizada por la amenaza. Había firmado. Y así, su cabaña, su niebla, su calma que la incomodaba. Marcus regresó al mediodía. Puso su mochila sobre la mesa y la vació. Varias cosas, datos de instrumentos, una bolsa de plástico con algo. ¿Cómo estás?, preguntó. De acuerdo, estaba pensando. ¿Acerca de? Sobre lo que sucedió hace 20 años. ¿Y? Y sobre cómo quiero explicarlo, si estás dispuesto a escuchar. Se sentó, se quitó la chaqueta. Adelante. Ella se lo contó, sin excusas, o al menos lo intentó, aunque no lo logró del todo. Le habló de Stryker, de la amenaza, de la decisión que había tomado. Le dijo que sabía, entonces y ahora, que Marcus no era culpable de nada. Fui una cobarde, dijo. Fui una cobarde entonces. Y después también, porque ni una sola vez intenté encontrarte para decírtelo. No me habrías encontrado, dijo. No dejé huellas. ¿Deliberadamente? No fue intencional. Simplemente me fui y empecé a vivir aquí. Este es otro mundo, Irene. Tu mundo no llega hasta aquí. Eso suena a acusación. Es una afirmación de un hecho. Habló con voz firme. Tú tienes 3 proyectos, socios, un coche de lujo. Yo tengo un territorio de 300 kilómetros cuadrados y un cuaderno de observación. Mundos distintos. Ninguno es mejor que el otro. ¿No me envidias? ¿Envidia de qué? ¿Lo que tengo? No. Habló sin pausa. No buscaba la palabra. Ya la tenía. No quiero lo que tienes. Quiero lo que es mío. Y lo que es mío, lo tengo. ¿Estás feliz? Pregunta extraña. ¿Por qué es extraño?
Porque feliz es una valoración. Vivo como quiero. Con eso basta. Irene lo miró. Y yo no lo soy, dijo de repente. Ella misma se sorprendió. Fue algo espontáneo. ¿Qué? ¿No? No vivo como quiero. Vivo como debería. Son cosas diferentes. Lo sé, dijo Marcus. Puedo verlo. ¿Qué ves? Veo a alguien acostumbrado a controlarlo todo y que se asusta cuando pierde el control. 3 días en el bosque sin teléfono no es solo una dificultad física, se trata de control. ¿Eres psicólogo? No, simplemente observo a la gente en el bosque a veces, cazadores, turistas, gente como tú. Cuando alguien se pierde, se ve todo lo que normalmente está oculto. ¿Y qué viste en mí? Eres fuerte, dijo, de verdad. 3 días en el bosque, sola, con ese tiempo, no cualquiera lo aguantaría. Y al mismo tiempo, asustada. Pero no del bosque. ¿Y luego qué? De ti mismo, tal vez. De ti mismo y de lo que hiciste en el pasado. El tiempo mejoró al día siguiente. Por la mañana, cuando ella despertó, la niebla había desaparecido. Marcus ya estaba despierto, cocinando algo en la estufa. ¿Hoy vamos a la cresta?, preguntó Irene. Sí, después del desayuno. Se levantó. Se lavó las manos en el lavabo. Se miró en el pequeño espejo. 3 días en el bosque y 2 noches en la cabaña. Sin maquillaje, sin haber dormido bien al principio. Rara vez se veía así. Durante el desayuno, Marcus dijo, «Cuéntame sobre tu negocio». Se sorprendió. No se esperaba esa pregunta. ¿Qué quieres saber? Tengo curiosidad. ¿Lo construiste tú mismo? Yo mismo. Me fui 3 años después de Stryker. Monté mi propio negocio. Pequeño al principio. Diseño de construcción. Luego creció. ¿Stryker te ayudó a crecer? ¿Qué quieres decir? ¿Te ascendió? ¿Dinero? ¿Contactos? ¿Te sirvió de algo? Ayudó, dijo. Es una verdad incómoda, pero ayudó. El capital inicial provino de ahí. La reputación provino de ahí. No me gusta admitirlo. ¿Por qué no te gusta? Porque significa que la traición resultó ser rentable. Es desagradable pensarlo. ¿Y piensas en ello a menudo? Menos de lo que debería. Habló con franqueza. Algo en él invitaba a la franqueza. Soy buena para no pensar en lo que no quiero pensar. Es una habilidad útil en los negocios. ¿Y una perjudicial en la vida? Sí, asintió ella. Perjudicial. Caminaron hasta la cima de la colina. 40 minutos. Marcus caminó primero, pues conocía el camino. Ella lo siguió. Guardaban silencio porque el camino era duro. Cuesta arriba y mojado. En la cresta, un espacio abierto con viento. Su teléfono encontró señal en 1 minuto. Inmediatamente le llegaron mensajes. 23 llamadas perdidas. Mensajes de sus socios, de su asistente Sophie. Ella llamó a Sophie. ¡Irene! La voz de Sophie transmitía su alivio a través del teléfono. «Hemos estado...» «Vivo», Irene interrumpió. «Anota esto. Estoy en la casa de un guarda forestal. Coordenadas». «Marcus, ¿cómo se llama este lugar?» «Distrito Forestal del Norte, parcela 72. Dígales que se pongan en contacto con el servicio forestal. Ellos sabrán dónde está». «Distrito Forestal del Norte, parcela 72. Envíen a alguien o un helicóptero, lo que sea más conveniente. Estoy bien, la señal es débil. Llamaré de nuevo en 1 hora». «Entendido. Irene, los proyectos. Harley está exigiendo una decisión sobre el presupuesto». «Sophie, estoy bien. Todo lo demás puede esperar 3 horas». «Por supuesto. Lo siento». Colgó el teléfono. Miró a Marcus. Él estaba de pie un poco apartado, mirando hacia el bosque. «Alguien viene», dijo ella. «Probablemente por la noche. Para la tarde habrán terminado. Así que estaré contigo todo el día». Todo el día entonces. Permanecieron allí un rato más. La vista desde la cresta era tal que se detuvo involuntariamente. Bosque en todas direcciones, colinas. En algún lugar lejano el brillo de un río. «Hermoso», dijo ella. «Precioso», asintió. «Llevo 15 años mirándolo y nunca me canso». ¿Alguna vez echaste de menos la ciudad? Los 2 primeros años, sí.
Después, no, hay demasiado ruido allí. ¿Dentro o fuera? Él la miró. Una pregunta precisa. Saber formular preguntas precisas es una de mis habilidades. Dentro, dijo. Afuera también, pero principalmente adentro. En la ciudad había constante ruido dentro de mí. Aquí, no. ¿De dónde venía el ruido? Por desear cosas, por lo que no había funcionado, por la ira durante mucho tiempo. Luego se calmó. ¿El enfado era por mi culpa? Por todo. Tú fuiste parte de ello. Straker fue la parte más importante, y yo también. Permití que esto sucediera. No estuve lo suficientemente atento. No podías haber imaginado que actuaría de esa manera. Sí, podía. Podía ver que tenía miedo. Debería haberme ido antes, no haber esperado. ¿Me estás disculpando? No, dijo. Hiciste lo que hiciste. Eso es responsabilidad tuya. Yo hablo de mi parte. Yo también cometí errores. Eso no es lo mismo que excusarte. Bajaron de nuevo. Irene iba pensando mientras caminaba. Estaba enfadado con Straker y consigo mismo. Con ella, menos. Eso fue inesperado y, de alguna manera, más doloroso que si hubiera estado enfadado específicamente con ella. Cuando alguien se enfada, es comprensible, es sencillo. Cuando reconoce la responsabilidad con honestidad, eso es más difícil de aceptar. El día transcurrió en un silencio extraño. Marcus se dedicó a sus asuntos. Revisaba algo en la cabaña, reparaba algo, tomaba notas. Irene se sentó, tomó té e intentó trabajar. Logró hacer algunas cosas en modo texto, sin señal. Al mediodía ya no pudo soportarlo más. Marcus, dame algo que hacer. Él la miró. ¿Por qué? Porque no sé cómo quedarme sentada. Llevo 15 años sentado. Lo he conseguido. Tú has adquirido la habilidad. Yo no la tengo. Dame algo de trabajo. Pensó. Luego tomó una pequeña caja de madera de la esquina, con herramientas dentro, y algo parecido a un marco, sin terminar. Toma, el papel de lija está en el estante. Lija esto. ¿Qué es? Un armazón para una trampa. Lo necesito para el viernes. Nunca he lijado nada. Puedes probar ahora. Resultó ser inesperadamente satisfactorio. Las manos ocupadas, sin necesidad de pensar en nada. Ella lijaba la madera, él trabajaba en algo cerca. Guardaban silencio, pero era un silencio diferente. No una carga, sino el propio de un trabajador. Marcus, dijo ella después de un rato. ¿Te casaste alguna vez? No. ¿Estabas con alguien? Sí, lo fui. Hace mucho tiempo. No funcionó. ¿Por mudarse aquí? Por todo. No era una buena persona entonces, después de todo lo que pasó con Straker. Enfadada, retraída. Lo soportó durante unos 3 años y luego se marchó. Hizo bien en hacerlo. ¿La echas de menos? Ella no. Lo que pudo haber sido, a veces, son cosas diferentes. ¿Niños? No. Ella estaba lijando, pensando. Yo tampoco tengo, dijo. Los quería, pero no funcionó. O tal vez no los quería de verdad, no lo sé. En ese momento, los negocios siempre fueron más importantes. ¿Te arrepientes? A veces. ¿Cubre la empresa esa necesidad? Los negocios no llenan ningún vacío, dijo. Simplemente ocupan el espacio. Eso es conveniente. Honesto. Intento ser honesto al menos conmigo mismo. Con los demás me cuesta, pero conmigo mismo lo intento. Difícil. ¿Cómo? Significa que a veces miento cuando la verdad no me conviene. Lo dijo con serenidad, sin autoflagelación. Es una habilidad que se desarrolla en los negocios. Es una mala habilidad. Sí. No se dice, oh, eso no es cierto. La mayoría de la gente empezaría a objetar. ¿Por qué oponerse a la verdad? Exactamente. El helicóptero llegó a las 4:30. Era pequeño, civil. Lo había enviado el servicio forestal. Aterrizó en un claro detrás de la cabaña. Irene recogió sus cosas rápidamente, pues no eran muchas. Se puso su propia ropa, que se había secado durante el día. Salió al porche. Marcus estaba de pie cerca. Marcus, dijo ella, necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Dilo. Lo siento, por lo que hice entonces. De verdad, no es una frase hecha para dar por zanjado un tema. Lo siento de verdad. Eso no arreglará lo que pasó, pero es la verdad,
y necesitas saberlo. Él la miró. Lo sé, dijo. ¿Cómo? Porque si no lo sintieras, no lo habrías dicho. A quienes no les importa, no tienen por qué dar explicaciones. ¿Aceptas esto? Sí. Simplemente. Es tuyo sentir lástima, yo no lo controlo. Marcus. Hablaba despacio porque era importante decirlo bien. Te merecías una vida diferente, no esta. No una mala, te veo vivir bien, sino otra, la que podrías haber construido. Yo te arrebaté esa posibilidad. Me diste otro, dijo. ¿Qué? Esta. Asintió hacia el bosque que tenía detrás. Si todo hubiera sido diferente, me habría quedado en esa ciudad, en ese negocio, con esa gente. Quizás me habría convertido en striker, no lo sabemos. No lo habrías hecho. No lo sabemos, repitió. Aquí sé quién soy. Allí no lo sabía tan bien. Desde el helicóptero, el piloto saludó con la mano. Era hora de partir. Tengo que irme, dijo Irene. Ir. ¿Podrías darme un contacto? Teléfono, correo electrónico, lo que sea. No quiero molestarte, pero quiero que exista la posibilidad. Marcus pensó durante unos segundos. El servicio forestal sabe dónde estoy, si es necesario, a través de ellos. No es contacto directo. No. ¿Por qué? Porque aún no sé qué significas para mí, habló con sinceridad. Apareciste hace 3 días. No estoy listo para dejarte entrar en mi vida ahora mismo. Quizás nunca lo esté. Quizás sí, no lo sé. Eso es sincero. Lo intento. Caminó hacia el helicóptero. A mitad de camino se dio la vuelta. Marcus, eres un buen hombre. Tú también, dijo. Simplemente a veces haces cosas malas. Ella asintió. Siguió caminando. Esa primera noche, sentada en su piso, no sabía qué hacer. El piso era amplio y ordenado. Todo en su sitio. Todo de buena calidad, caro y bien pensado. Lo había comprado hacía 5 años como resultado de ello, como confirmación de que todo había valido la pena. Ahora reinaba un silencio absoluto. No era el mismo silencio que en la cabaña. Allí el silencio estaba lleno de vida, con el crujir de los troncos y el sonido del bosque. Aquí, en cambio, reinaba el vacío. Su asistente, Sophie, llamó a las 9 de la noche. Irene, Harley quiere una reunión mañana por la mañana. Y también hay una cuestión sobre el segundo proyecto que debe resolverse antes del viernes. Muy bien, anota a Harley para 10. El resto para el martes. Entendido. Irene, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Por qué? Suenas de alguna manera callado. Estoy cansado. 3 días en la intemperie. Por supuesto. Buenas noches entonces. Buenas noches. Se fue a la cama. No durmió durante mucho tiempo. Pensó en lo que Marcus le había dicho. Me diste otra vida. No se lo esperaba. Había pensado que diría, arruinaste mi vida. Y habría sido cierto. Pero había dicho algo más. Y eso también era cierto. Ambas cosas podían ser ciertas a la vez. Ella había destruido lo que era. De los escombros, él había construido algo nuevo. Su culpa no disminuía por eso, pero tampoco era el único factor. Esto resultó ser más complicado de lo que ella había deseado. Hubiera sido más sencillo si se hubiera enfadado. Si hubiera dicho, destruiste mi vida, ahora vete. Ella lo habría aceptado, como castigo, como lo que ella se lo merecía, y habría perdurado. En cambio, se mantuvo tranquilo, honesto, sin amargura, y esto la dejó sin un punto de referencia fijo. Al día siguiente se reunió con Harley. Una reunión de negocios, presupuestos, lo de siempre. Escuchó, dijo lo correcto, tomó decisiones. Pero algo en su interior funcionaba de manera diferente, como si las circunstancias hubieran cambiado. Irene, ¿estás bien?, preguntó Harley. Pareces un poco... 3 días en el desierto, dijo. Pronto pasará. Lo oí. Debió de ser aterrador. Sí, dijo ella.
A su manera, aterrador. La verdad era que no había sido la naturaleza salvaje lo que le asustaba. La naturaleza salvaje había sido dura. Lo que sí le asustó fue aquella mañana en la cabaña, cuando vio sus ojos y comprendió. Ahí estaba. Y todo aquello en lo que no se había permitido pensar durante 20 años estaba allí, a su lado, vivo, real, mirándola. Una semana después llamó al servicio forestal. Necesito los datos de contacto del guarda de casa de la parcela 72, Reeve, Marcus. ¿De qué asunto se trata? Ella pensó por un segundo. Personal. Una pausa. Normalmente no facilitamos los datos de contacto personales de los guardabosques a terceros. Si su pregunta se refiere al trabajo del servicio forestal, me quedé con él. Hace 3 días, en el bosque. Me acogió. Ah, eras tú. La voz se volvió más cálida. Lo oímos. Nos lo dijo cuando vinieron a buscarte. Espera un momento. Otra pausa. Luego la voz de nuevo. No podemos facilitar su contacto sin su consentimiento, pero puedo transmitirle que usted llamó. Él podrá decidir si quiere comunicarse o no. Bien, dile que Irene Harwood llamó. Se lo pasaré. Ella esperó 3 días. Él no llamó. Al 4.º día, ella misma fue en coche, no al bosque, sino a las oficinas del servicio forestal. Encontró al jefe del distrito, se presentó y le explicó brevemente, sin dar detalles, que había estado en la cabaña de Reeve y que quería hablar con él. El director la miró atentamente. Nos dijo que habías llamado. Dijo, si vienes en persona, déjala pasar. ¿Sabía que yo vendría? Dijo, si viene, no si llama. El jefe habló sin sonreír, con naturalidad. Así que lo sabía. El servicio forestal le proporcionó un guía, un joven con una motocicleta, que la llevó hasta el inicio del sendero. Después de eso, caminó sola. 1 hora y media, ya sin pánico, ya sabiendo que iba en la dirección correcta. Marcus estaba en la cabaña, cortando leña. La vio. Bajó el hacha. «¿Viniste?», dijo. «Vine», aceptó ella. «Ya lo sabías». «Pensé que vendrías. No estaba seguro». «¿Por qué no llamaste?» «Quería saber si era grave». «¿Esto es una prueba?» «Es la diferencia entre llamaré por teléfono y vendré en persona». La miró. «¿Por qué viniste?» «No lo sé con exactitud», dijo, «pero tenía que hacerlo». «Adelante». Dentro todo seguía igual. Estufa, mesa, herramientas. Sobre la mesa un cuaderno nuevo, abierto. Había estado escribiendo algo. ¿Te estoy molestando? No. Ya había terminado. Él puso la tetera al fuego. Ella se quitó la chaqueta y la colgó en el mismo gancho donde la había colgado la última vez. «Marcus», dijo ella, «quiero pedirte una cosa». «¿Qué?» «Necesito entender algo, sobre mí misma, sobre quién era antes y en quién me he convertido, y creo que tú eres la única persona que puede ayudarme a entenderlo». «¿Por qué yo?» «Porque me viste desde otra perspectiva. Para ti no soy la exitosa Irene Harwood, ni socia ni competidora. Para ti soy una persona que tomó una mala decisión hace 20 años. Esa es una visión honesta. Ese es el punto de vista de la víctima. Sí, lo necesito». Habló sin dramatismo. «Durante 20 años solo escuché los puntos de vista que me convenían. Necesito uno que no me convenga». Marcus guardó silencio. La tetera estaba hirviendo. Él sirvió el té, lo colocó frente a ella y se sentó enfrente. «¿Qué quieres saber?» «¿Qué clase de persona era yo entonces? Trabajaste conmigo. ¿Cuál fue tu impresión?» «Inteligente», dijo sin pausa. «Ambiciosa. Sabía interpretar las situaciones rápidamente. Le caía bien a la gente. Sabía ser encantadora. Y al mismo tiempo era fría por dentro». Eso era evidente para quienes la observaban con atención. Frío. ¿Cómo? Cuando tenías que elegir entre una buena relación con alguien y tu propio beneficio, elegías el beneficio. No siempre, pero sí en los momentos importantes. Eras amable mientras no te costara nada. Cuando empezó a costar dinero, te distanciabas. Y entonces con Straker eso fue lo que quedó demostrado. Sí. Eso no significa que fueras mala persona. Significa que tenías una jerarquía de valores particular. Tú primero.
Eso no es inusual. ¿Crees que he cambiado? Creo que estás aquí. Eso dice algo. Las personas que no han cambiado no tienen que venir. O también es egoísmo. Llegué a sentirme mejor conmigo mismo. Posiblemente. Habló sin juzgar. Pero aún así estás aquí. Eso es un paso. Uno pequeño. Un largo viaje se compone de pequeños viajes. Ella lo miró. Marcus, eres completamente diferente a como te recordaba. Han pasado 20 años. No, no en ese sentido. Antes eras rápido. Ibas con prisa. Siempre tenías algo rondando por la cabeza. Planes, ideas. Ahora, despacio. En el buen sentido. Aquí no hay prisa. ¿Echas de menos ese ritmo? No. La velocidad era ansiedad. Pensé que era energía. Resultó ser ansiedad. ¿Y la ansiedad pasó aquí? Gradualmente. Los primeros años no. Después, sí. ¿Qué ayudó? Trabajo, dijo simplemente. Cuando haces algo concreto con las manos, la mente se tranquiliza. Antes trabajaba con papeles, con cifras, con personas. Aquí con madera, con tierra, con animales. La diferencia es enorme. ¿Podrías volver? Si quisieras, a la ciudad, a los negocios. Físicamente podría. Estaba pensando. No querría. Eso no significa que sea peor, simplemente es diferente. Mío. Envidio eso, dijo Irene. Saber lo que es tuyo. No lo sé. ¿Cuál es el tuyo? El negocio es mío, pero no soy yo. Es lo que hago. ¿Quién soy sin él? Es una pregunta complicada. Complicado no significa sin respuesta. No lo pedí durante 20 años. Entonces ya es hora. Se quedó un día. No lo había planeado. La conversación no terminaba nunca y ella no quería irse. Marcus le mostró una parte del territorio, una pequeña sección, la que se podía recorrer en 1 hora. Le explicó con calma, sin condescendencia, como se le explica a alguien que está realmente interesado. Le habló de huellas, de los hábitos de los animales, de cómo interpretar el bosque. Ella escuchó atentamente. Eso también la sorprendió, pues rara vez escuchaba con atención. «¿Te encanta esto?», dijo, no como una pregunta. «Sí». «Así es como se ve cuando una persona ama su trabajo», dijo en voz baja. Lo había olvidado. ¿No te gusta el tuyo? Me encantan los resultados. El proceso en sí ahora es más difícil. Cada día es más difícil. Hablaba mirando el bosque. 3 días aquí y me di cuenta de que no he descansado bien en mucho tiempo. De verdad. ¿En el bosque? En un estado de no tener tareas. Los 2 primeros días fueron aterradores, sin señal, sin control. Luego el miedo pasó, pero algo más permaneció. ¿Qué? Silencio, interior, por primera vez en mucho tiempo. Eso les pasa a quienes vienen aquí sin preparación. Primero, pánico ante la ausencia de lo familiar. Luego, liberación. ¿Nunca vas completamente a la ciudad? 1 vez al mes, al servicio forestal, para obtener suministros, nada más que eso. ¿No necesitas gente? A veces sí, pero no constantemente. ¿Eres introvertido? Probablemente. No entendía eso en la ciudad. Pensaba que necesitaba más interacción social. Aquí comprendí que no. Y yo soy todo lo contrario. Pensaba que necesitaba menos, que era autosuficiente. 3 días sin gente y comprendí que no lo soy. ¿Sentiste miedo en el bosque precisamente por la soledad? No solo eso, pero era parte de ello. Hizo una pausa. Marcus, ¿tienes a alguien? No necesariamente una pareja, solo alguien cercano. Tengo colegas en el servicio forestal, un buen conocido en el pueblo. Una pausa. Con eso me basta. ¿Solo suficiente? O bueno, ¿son cosas diferentes? Una gran diferencia. Suficiente, conformarse con lo mínimo. Bien, tener lo necesario. Bien, dijo tras una pausa. Está bien.
¿No te sientes solo? A veces me siento solo, no voy a negarlo. Habló con franqueza. Pero yo elegí esto. Es mi soledad, no una impuesta. ¿La diferencia? Enorme. La soledad impuesta es cuando quieres gente y no está. Elegida, cuando estás bien así. ¿No quieres gente? Quiero. Las correctas. Las incorrectas, no. Aquí es más sencillo. Aquí no hay incorrectas porque son muy pocas. ¿Crees que me equivoco? No creo eso. Creo que no estás familiarizado. Hasta ahora. Hasta ahora. Esa palabra otra vez. Ella se dio cuenta. Él decía hasta ahora con frecuencia. No como una negación, sino como un estado temporal. Podría cambiar. Por la tarde se preparó para marcharse. Un coche la esperaba en la carretera. Marcus, ¿puedo volver? Puede. ¿No tienes objeción? Si tuviera alguna objeción, lo diría. En un mes. Está bien. No tendrás que esperar. Iré si es que voy. Comprendido. No es un juego, explicó. Simplemente no quiero prometer algo que quizás no suceda. No sé qué pasará dentro de un mes. Nadie lo hace, dijo. Ven si lo necesitas. Necesito. Esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque querer y necesitar también son cosas diferentes. Usted establece muchas distinciones, señaló. Hábito. En los negocios es importante entender la diferencia entre lo que se quiere y lo que se necesita. De lo contrario, se cometen errores. ¿Y en la vida? En la vida real no lo apliqué. Una pausa. Quizás por eso cometí errores. Ella se marchó. Marcus la observó desde el porche. Luego volvió a entrar. Sobre la mesa estaba su té, medio terminado. Él guardó la taza. Se sentó y abrió el cuaderno de observación. Escribió una entrada. La fecha, el tiempo, observaciones. Al final añadió una frase que normalmente no añadía. Luego la cerró. Pasó un mes. Llegó Irene. No exactamente un mes después, sino 34 días después. De nuevo a través del servicio forestal, con un guía para el camino. Encontró la cabaña sin dificultad. Se había aprendido el camino de memoria la vez anterior. Marcus estaba en casa, sentado con un libro. La vio a través de la ventana. Abrió la puerta. «Hola de nuevo», dijo. «Hola de nuevo. Adelante». Esta vez no hubo la incomodidad del principio. Ella se quitó el abrigo y lo colgó. Él puso la tetera. Todo fluyó con naturalidad. 34 días, dijo. ¿Estabas contando? No fue intencional, simplemente me di cuenta. No tenía prisa. Lo entendí. Había cosas que hacer. ¿Proyectos? Proyectos, socios, el banco, lo de siempre. ¿Lo conseguiste todo? Siempre lo consigo. Una pausa. Ese es a veces el problema. Cuando siempre lo consigues, no está claro por qué ibas a parar. ¿Te detuviste? Aquí, miró a su alrededor. Paredes familiares, estantes. Solo aquí por ahora. Un comienzo. Lo dices con optimismo. Yo digo lo que es. Tomaron té. Luego ella le contó brevemente sobre el último mes sin dar detalles. Hartley finalmente había firmado el presupuesto. El segundo proyecto llevaba retraso, pero no crítico. Ella había ido al médico, la primera vez en 3 años. El médico le dijo, estrés, necesitas una rutina. ¿Qué significa para ti una rutina?, preguntó Marcus. Según la doctora, dormir, tomar menos café, hacer otras actividades además del trabajo. Lo dijo con un toque de ironía. La receta habitual. ¿Los estás haciendo? Dormir. Lo estoy intentando. Café. No, todavía no puedo. Actividades. Bueno, vine. ¿Eso cuenta como una actividad? Para mí sí cuenta. Marcus guardó silencio un momento. Irene, quiero preguntarte algo. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Por qué vienes? En serio, no es la respuesta oficial. Ella pensó durante unos segundos. Porque eres la única persona en mi vida ante quien no tengo que ser Harwood, dijo. Ante todos los demás, clientes, socios, empleados, siempre soy Irene, exitosa, correcta. Eso es agotador.
una pausa. Aquí solo soy una persona. Eso es raro en mí. Porque sé lo que hiciste. Sí, suena extraño, pero sí. Cuando alguien conoce tu peor momento y no huye, eso es liberador. No corrí porque no había a dónde correr. Estaba sentado en mi cabaña. Marcus sonrió levemente. No arruines el momento. Lo siento. También sonrió levemente. Por primera vez ella lo había notado. Pero es verdad. La verdad es que podrías haberme echado, esa misma primera noche. Estaba sentada allí tomando tu té, y tú ya sabías quién era yo. Podrías haber dicho, vete, de vuelta a donde viniste. No pude. Noche, bosque, llevabas 3 días sin el calor adecuado. Exacto. No hiciste eso, aunque tenías todo el derecho. Lo recordaba. Eso no es magnanimidad. Simplemente no puedes echar a una persona en esa situación. Para ti no puedes. Para mucha gente sí puedes. No respondió a eso. Simplemente se sentó. ¿Alguna vez has pensado en irte de aquí?, preguntó ella. Sí, lo he hecho. Rara vez. ¿Qué te lo impide? Este es mi lugar. Vine aquí cuando las cosas iban mal. Aquí las cosas mejoraron. No quiero abandonar lo que funciona. Sensitivo. ¿Y tú? ¿Estás pensando en hacer cambios? Lo soy. Este último mes, lo soy. Todavía no sé qué exactamente, pero algo tiene que cambiar. Hablaba en serio. Tengo 43 años. Si sigo igual que en los últimos 20 años, serán otros 20 años de lo mismo. No estoy segura de querer eso. ¿Qué deseas? No lo sé. Esa es la cuestión. Buena pregunta, pero sin respuesta. La respuesta llegará si dejas de huir de la pregunta. Ella volvió, 6 semanas después, por tercera vez, 2 meses más tarde, por cuarta vez. Cada vez un día, a veces 2. Cada vez conversaciones junto a la estufa, un paseo por el terreno. Marcus mostrándole algo nuevo o contándole algo que había observado mientras tanto. Ella escuchó y comprendió. Él sabía observar. Con sinceridad, sin prisas. Esa era una habilidad que ella había perdido, o quizás nunca había tenido. Marcus, dijo ella en la tercera visita, ¿sabes lo afortunado que fuiste? ¿En qué? En lo que perdiste entonces. Habló directamente. Si Straker no te hubiera echado, te habrías quedado en ese mundo, y te habrías convertido en mí. ¿En ti? En una persona que lo hace todo bien y no sabe por qué. Una pausa. Lo veía en tus antiguos colegas, inteligentes, capaces y vacíos por dentro, porque siempre están corriendo. Tú habrías corrido con ellos. Tal vez te detuve por accidente. Eso no justifica lo que hice, pero es un hecho. ¿Crees que debería darte las gracias por eso? Habló sin sarcasmo. Simplemente estaba pidiendo una aclaración. No, dijo ella, en absoluto. Lo que digo es que la vida está extrañamente organizada. A veces, las cosas malas se convierten en fuente de cosas buenas. Eso no convierte las cosas malas en buenas. Sí, es cierto. Eres inteligente, dijo ella. Ya lo has dicho antes. Dije que eras inteligente. Ahora digo que lo eres. En la cuarta visita le contó algo que había estado preparando durante varias semanas. Marcus, quiero ayudarte, si quieres. ¿Con qué? Aquí tienes una buena vida, pero veo algunas cosas que podrían mejorarse, de forma práctica, sin cambiar la esencia. Falta equipo. Hay posibilidades que quizás desconozcas. Trabajo con gente de distintos sectores. Tengo contactos. No me refiero al dinero, sino al acceso a los recursos a los que tienes derecho como trabajador forestal, pero para los que nadie ha logrado sortear la burocracia. ¿Esto es una compensación? Esto es ayuda, habló con voz firme. Quiero hacer algo, no porque esté obligado, porque puedo y quiero. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Qué específicamente? Una nueva cuatrimoto para el territorio. La vieja se avería cada temporada, según he visto. Buena comunicación. Mediante un módulo satelital, el servicio forestal tiene derecho a ello.
pero la solicitud lleva 3 años paralizada. Puedo impulsarla. Y también una base de datos de observaciones de fauna silvestre en su territorio. Conozco una organización que digitaliza este tipo de datos. Sería útil para usted y para la ciencia. ¿Pensaste en esto? Sí, varios meses. ¿Por qué? Le expliqué. Quiero ayudar. ¿Por qué precisamente esto? Porque es lo que necesitas para el trabajo que amas. No el dinero, no la carrera, sino tu trabajo, aquí. No quiero cambiar lo que ya existe. Quiero que funcione mejor. Marcus la miró. De acuerdo, dijo. De acuerdo. Es decir, ¿sí? Sí. Bien. Sacó su teléfono. Entonces necesito algunos datos sobre el territorio y los detalles del servicio forestal. ¿Ahora mismo? Cuanto antes mejor. La moto de 4 ruedas. La puedo conseguir para la primavera. Eres rápido, cuando lo necesito. ¿Y despacio, cuando sea necesario? Estoy aprendiendo, dijo, de una buena maestra. Marcus la miró, con atención, un poco más de lo habitual. Estás cambiando, dijo. ¿Tú crees eso? Lo veo. La primera vez estabas tensa, controlando cada palabra. Ahora menos. Está aquí, en la ciudad, igual que antes. Todo comienza en un solo lugar. Tú y tus pequeños pasos otra vez. Es cierto. Lo sé, dijo ella. Precisamente por eso vengo. La cuatrimoto llegó en primavera. Irene cumplió su promesa, rápido y sin complicaciones. La solicitud en el servicio forestal se tramitó correctamente y el equipo llegó en marzo. Marcus la llamó él mismo por primera vez. Antes, siempre era ella quien llamaba primero. Ya llegó. Lo sé. El servicio forestal lo confirmó. No dijiste nada. Quería que lo vieras tú mismo. ¿Por qué? Porque entonces es tuyo, no mío, que te lo di, sino tuyo, que lo recibiste. Una pausa. Gracias, dijo. De nada, hables. No, menciónalo, es algo necesario. Lo sé, vi el anterior. ¿Irene? ¿Qué? ¿Cuándo es la próxima vez? Ella se detuvo. Era la primera vez que él preguntaba ¿cuándo es la próxima vez? En lugar de ella. En abril, cuando se derrite la nieve. Bien. Llegó en abril. El paisaje era diferente, sin nieve, con los primeros brotes verdes y pájaros. Marcus la llevó en su nueva cuatrimoto y le mostró una zona a la que antes le costaba mucho llegar. Ella iba sentada atrás, agarrando el manillar. El bosque estaba lleno de vida, muy diferente al otoño. Hermoso, dijo ella. Sí, la primavera es la mejor época. Siempre dices lo mismo. ¿Cada temporada? Sí. Sí. Detuvo la cuatrimoto en un claro. Cada estación es la mejor a su manera. No es un cliché, es verdad. Eres optimista. Un realista. Un optimista dice, todo mejorará. Un realista dice, ahora mismo también está bien. La diferencia radica en el punto de vista. La diferencia está en el tiempo. Un optimista vive en el futuro, un realista en el presente. ¿Y un pesimista? En el pasado. Entonces soy pesimista, dijo Irene. Eras pesimista, corrigió. Ahora no estoy seguro. ¿Por qué? Porque los pesimistas no vuelven 4 veces. Lo hacen una vez y confirman que fue malo. Fue bueno para mí, siempre. Exactamente. Estaban de pie en el claro. El cielo de abril estaba despejado, esa claridad particular, sin el gris de la ciudad. Marcus, dijo Irene, necesito decirte algo. Adelante. Cambié al director de uno de los proyectos. Era una persona en la que había confiado durante 15 años. Resultó ser deshonesto, no de forma grave, sino en pequeñas cosas. Deshonestidades menores que no había notado. ¿Cómo te enteraste? Uno de los empleados vino y me lo contó. Un joven, con solo 1 año en la empresa. Se arriesgó a venir porque pensó que yo debía saberlo. Una pausa. Antes no lo habría permitido. A una persona que viene con algo incómodo, no la recibía. Creía que la lealtad importaba más. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no es así. ¿Lealtad a qué? ¿A un gerente? ¿O a la honestidad? Son cosas distintas. ¿Lo has entendido desde hace mucho tiempo? Aquí, ella miraba el bosque. Di lo que piensas.
Aprendí a escuchar eso sin ofenderme. Lo incorporé a mi trabajo. ¿Influí en tu negocio? Sí. No fue intencional, pero sí. Extraño. Sí. La vida está dispuesta de forma extraña. Ya lo has dicho antes. Porque es verdad. Regresaron a la cabaña. Irene ayudó a preparar la cena. Ella ya sabía dónde estaba todo. Marcus, dijo ella desde la estufa. ¿Qué? ¿Alguna vez has pensado en cómo será dentro de 5 años? ¿Contigo? ¿Con todo esto? Aquí, lo mismo. El bosque no cambia rápidamente. ¿Y tú? No lo sé. No hago planes a largo plazo. ¿Por qué? Porque una vez los planes se vinieron abajo. Decidí vivir con lo que hay. Y funciona. ¿Sin planes? Con planes para una temporada, no para 5 años. ¿Eso es pacífico? Es sincero. Dentro de 5 años tendré 50. ¿Qué pasará? No lo sé. ¿Para qué planificar lo desconocido? Filosofía. Vida. La vida de nuevo. La vida de nuevo. Irene rió en voz baja, una risa sincera. Él la miró. ¿Qué? Siempre respondes la vida. Porque la vida es real y la verdad es breve. Una frase. 1. Le quitó la cuchara de la mano. Toma, dame eso, lo estás revolviendo. Equivocado. ¿Cómo debería hacerlo? Más lento. Tú me enseñas todo. Solo lo importante. En junio, esa fue la 5ª visita, ella se lo preguntó directamente. Marcus, ¿qué estamos haciendo? Él la miró. ¿En qué sentido? En el sentido directo. Llevo viniendo medio año. Hablamos, esto es... ¿qué? No sé cómo llamarlo. Yo tampoco lo sé. ¿Pero no te opones? No. ¿Quieres que siga viniendo? Sí. ¿Por qué? Él pensó. Porque eres la única persona que viene aquí solo para conversar, dijo. Todos los demás, por negocios. Cazadores, inspectores, colegas. Tú, para conversar. Eso es raro. ¿Solo para conversar? No solo. Habló con voz pausada. Para ti también. Te has convertido en una persona diferente a la que eras en otoño. Observar eso es interesante. ¿Me estás observando como a un animal en el bosque? No como un animal, como una persona que está cambiando. Eso es más interesante. ¿Y cómo evalúa usted los cambios? Sí, afirmativamente. ¿Eso es todo? Irene habló con calma, sin prisa. Soy una persona cautelosa, sobre todo contigo. Me traicionaste hace 20 años. Es un hecho. No estoy enfadado ni te acuso, pero lo recuerdo. Eso me hace ser cauteloso. Sensitivo. ¿Lo entiendes? Completamente, yo haría lo mismo. Por eso mismo es fácil contigo, dijo. Entiendes la lógica. ¿Eso es un cumplido o una afirmación de un hecho? Ambos. Marcus, habló despacio. No te pido que confíes en mí ahora mismo. Sé que eso lleva mucho tiempo, sobre todo después de lo que pasó. Solo quiero que sepas, no estoy aquí por culpa ni porque quiera saldar una deuda. Me siento bien aquí. Y contigo, me siento bien. Es sincero. Lo sé, dijo. Puedo verlo. Y ninguno de los dos sabe qué hacer con esto. Aún no. Hasta ahora, otra vez. Es una palabra sincera. Sí, asintió, de verdad. Estaban en el bosque. Él le mostraba un lugar donde había visto osos en primavera. Era junio, un día largo, con luz hasta tarde. Ella caminaba a su lado, ni delante ni detrás, a su lado. Eso era nuevo para ella, caminar a su lado, no guiarla. Marcus, dijo ella, cuando estabas enojado conmigo, en los primeros 5 años, como dijiste, ¿qué querías? ¿Que hiciera algo? Quería que supieras que lo sabía, dijo. No es venganza, simplemente que vives y crees que nadie lo sabe, pero yo lo sé. ¿Eso te importaba? Sí. Entonces dejó de importar. Fue entonces cuando lo solté. Así que lo dejaste pasar antes de que yo apareciera. Sí. Entonces mi aparición no resolvió algún punto doloroso. No.
Cerró hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué beneficio te aporta mi aparición?, dije. Eres una persona interesante. Él miraba el bosque que se extendía ante él. Cuando vives solo, la gente interesante escasea. ¿Es así de simple? No hay nada más sencillo que la honestidad. Siguieron caminando. Pájaros, bosque, una tarde tranquila. Marcus, si nada de esto hubiera pasado, ni Straker, ni mi firma, ni tu partida, ¿crees que habríamos hablado alguna vez? No, dijo. ¿Por qué? Porque entonces seríamos dos personas de la misma oficina. Nada especial. Tú habrías ascendido rápidamente, yo habría seguido mi propio camino. Nos habríamos separado y olvidado. Y de esta manera, no lo olvidamos. Y por aquí, por aquí. La vida está extrañamente organizada, dijo ella, usando su frase. Sí, aceptó. Marcus, dijo en voz baja, me alegro de haberme perdido en ese desierto. Yo también, dijo. Me alegro de que te hayas perdido. Esto fue lo primero que le dijo, algo que contenía su deseo. No simplemente la aceptó. Ella lo escuchó. Ella no respondió. Simplemente caminó a su lado. El otoño trajo consigo un acontecimiento inesperado. Irene llamó en septiembre. No era una llamada rutinaria antes de una visita. Su voz era diferente. Marcus, un socio ha presentado una demanda en mi contra. ¿Qué? Harley, lo despedí hace 2 meses tras un incidente relacionado con deshonestidad. Presentó una demanda por despido improcedente. Será un proceso largo y desagradable. ¿Estás en peligro? El negocio, no, es manejable, pero en cuanto a la reputación, podría haber problemas. Dirá varias cosas durante el proceso. Eso es común. ¿Qué puedo hacer? Nada. Una pausa. No llamo por eso. Llamo porque quiero oír tu voz. ¿Te parece extraño? No. No estoy acostumbrada a esto, a que me llamen así sin más, cuando las cosas van mal. Normalmente me las arreglo sola. Lo sé. No estás diciendo no deberías haber llamado o deberías haberlo gestionado solo. ¿Por qué lo haría? Tú llamaste. Eso significa que tenías que hacerlo. Es sencillo. Sí. Marcus. Su voz cambió ligeramente. Tengo 43 años. Estoy en mi gran despacho ahora mismo. Acabo de terminar una llamada con un abogado. Y la única persona a la que quiero llamar eres tú. Un hombre que vive en una cabaña en el bosque. Eso probablemente dice algo de mí. Dice que sabes a quién llamar, dijo. ¿No te parece extraño? No. Las personas que tienen oficinas como esta suelen llamar a abogados u otras personas que tengan oficinas como esta. Llamaste a alguien de tu confianza, así es. ¿Confío en ti? Eso parece. Se quedó callada un momento. ¿Cuándo ocurrió eso?, preguntó ella. Gradualmente, ¿no te diste cuenta? No, suelo fijarme en esas cosas. Cuando confías no te das cuenta. Te das cuenta cuando no confías. Filosofía. Observación. El juicio se prolongó durante 3 meses. Irene ganó. Harley no pudo probar la culpabilidad. Pero el proceso fue turbulento y los periodistas publicaron varios artículos poco halagadores. Ella se mantuvo firme. Marcus lo notó en su voz por teléfono. Ahora hablaban todas las semanas, no solo cuando se acercaba una visita. «Lo estás logrando», le dijo. «Hábito». «No, antes te las arreglabas, pero después te sentías vacío. Ahora te las arreglas y ya no te sientes vacío». «¿Cómo lo sabes?» «Tu voz». ¿Puedes oír eso en una voz? Llevo 15 años escuchando al bosque. Uno aprende a oír la diferencia. ¿Y qué oyes ahora? Cansada, pero viva. Antes era tensa y vacía tras esa tensión. ¿Qué cambió? ¿Sabes? Dime. Has dejado de cargar con todo tú solo. Eso cambia tu voz. Te refieres a ti. Tú también. Y ese empleado que te trajo la noticia incómoda. Y Sophie, a quien por fin le dices estoy cansada, en lugar de todo está bien. Una pausa. Has empezado a dejar entrar a la gente.
Da miedo. Lo sé, pero lo estás haciendo. Porque tengo un buen ejemplo. Yo no soy un ejemplo. Eres la primera persona con la que he sido sincero en mucho tiempo. Eso es un ejemplo, lo quieras o no. Él no respondió. Ella sabía que no le gustaba eso, los elogios directos. Pero el silencio era una muestra de aceptación. Marcus, ¿la próxima vez que venga puedo quedarme 2 días? Sí. ¿Eso no es demasiado largo para ti? No. ¿Estás seguro? Irene, si fuera demasiado largo lo diría. Hablo con franqueza. Recuerdo. Entonces, ven por 2 días. Iré. 2 días de noviembre, justo un año después de la primera vez. Ocurrió por casualidad. Ella se dio cuenta solo cuando ya estaba de camino. 1 año, dijo cuando llegó. ¿Qué? Hace 1 año estaba llamando a esta puerta, mojada y asustada. Lo recuerdo. Dejó a un lado lo que estaba haciendo. No asustado, agotado. En realidad, el miedo es otra cosa. Estabas agotado. El temor estaba presente pero sutil, en segundo plano. Lo principal era el cansancio. Eres observador. Es mi trabajo. ¿Observar a la gente? Todo. Las personas forman parte de todo. Fueron 2 días tranquilos. Ella lo ayudó con el trabajo, tomando notas mientras él explicaba los datos de la base de datos de observación que finalmente habían lanzado con esa organización. Luego se sentaron a conversar durante un buen rato, sobre diversos temas, sin un hilo conductor específico. La segunda noche dijo: Marcus, quiero preguntarte algo, y quiero que me respondas con sinceridad, como siempre. Adelante. ¿Crees que hay algo entre nosotros? ¿O es simplemente una buena comunicación que resulta conveniente para ambos? Pensó. Largo. Según sus estándares, eso significaba algo importante. Creo que sí, dijo. ¿Y qué hacer con eso? No lo sé. Tenemos una historia complicada. 20 años. Las historias no envejecen, habló deliberadamente, pero pueden convertirse en parte de otra historia, no la principal, sino una de sus capas. ¿Estás listo para otra historia? Aún no lo sé. Sinceramente. ¿En serio? Yo tampoco lo sé. Apenas estoy empezando a comprender lo que quiero. Antes no lo entendía. ¿Qué deseas? Quiero que algo esté vivo. No que tenga éxito, sino que esté vivo. ¿Hay una diferencia? Sí, una diferencia. Marcus, ella lo miraba. Eres la única persona con la que tengo algo vivo. Eso significa algo. Sí, dijo, significa algo. ¿Hasta ahora algo? Hasta ahora algo. Pero no solo hasta ahora. Eso era mucho decir para él. Ella lo sabía. Rara vez decía esas cosas. No insistió. Intuía que no debía. Algunas cosas es mejor dejarlas en suspenso, como algo pasajero, para que puedan desarrollarse por sí solas. Por la mañana ella se marchó. Él la acompañó hasta el sendero. Marcus, ¿qué? Tú también has cambiado durante este año. ¿Cómo? Te has vuelto menos reservado. No abierto, sino menos reservado. Esa es la diferencia. Tal vez. Puedo ver cómo se oye una voz. Tú también estás aprendiendo a escuchar, dijo. Estoy aprendiendo. De un buen profesor. Ya lo has dicho antes. Porque es verdad. Se detuvieron en la bifurcación. Allí el camino se dividía, a la izquierda hacia ella, a la derecha hacia su propio recorrido. ¿En un mes? Preguntó. Cuando lo necesites. ¿Eso no es una respuesta evasiva? Es directo. Cuando me necesites, ven. Aquí estoy. Siempre estás aquí. Sí. ¿Eso es bueno? Sí, asintió. Eso está bien. Ella siguió el camino de la izquierda, él el de la derecha. Ninguno de los dos miró hacia atrás, pero ambos sabían que la próxima vez llegaría. Hay algo en esta historia que es importante mencionar. Irene Harwood tomó una mala decisión a los 23 años. Eso es un hecho. Marcus Rip perdió su carrera y varios años de su vida por ello. Esos años en los que uno construye su futuro. Eso también es un hecho. Ninguno de estos dos hechos desapareció por el paso de 20 años. Y no desaparecerán si ambos encuentran algo en común en el futuro. Pero hay otro hecho.
Las personas no son iguales a sus peores momentos. Una persona no es una sola elección, es una multitud de elecciones, y éstas cambian. Irene a los 23 años e Irene a los 43. Una persona con capacidades diferentes. A los 23, asustada, hambrienta, sin experiencia. A los 43, con una comprensión que le costó algo real. Marcus lo entendió antes que ella misma. No esperó a que ella viniera a explicarle. Simplemente vivió de tal manera que la traición dejó de ser lo central. Fue su decisión. No una debilidad, sino una decisión. En diciembre, 1 año y 2 meses después de su primer encuentro en la cabaña, hablaban por teléfono. Eso ya era habitual. Los domingos hablaban, a veces brevemente, a veces con más detenimiento. «Marcus», dijo ella, «quiero contarte algo. Sobre aquel momento, hace 20 años. Irene, ya me lo has dicho. No todo. Hay un detalle que no mencioné. Dime. Cuando Straker me ofreció la firma, le pedí 3 días para pensarlo. Me los dio. Durante 3 días estuve pensando en cómo no firmar. Buscaba una salida. Habló con voz firme. No la encontré. Me asusté y firmé. ¿Pasaste 3 días intentando no hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque parece un intento de suavizarlo. Yo no quería suavizarlo. Firmé. Ese es el hecho. Que haya sido 3 días antes no cambia nada. Pero es parte de la verdad. Sí, y deberías saberlo todo. Marcus guardó silencio. Todavía buscabas una salida, dijo finalmente. Sí, lo estaba. No encontré ninguno. Eso es más humano de lo que lo describiste. ¿Creías que había aceptado enseguida? Pensé que no lo habías pensado mucho. 3 días no es mucho tiempo para algo así. Durante 23 años, no. Habló sin condenar. Durante 23 años, a solas con Straker, sin experiencia. Eso no es poca cosa. ¿Me estás disculpando otra vez? No, estoy añadiendo contexto. Son cosas diferentes. Marcus, ¿por qué eres así conmigo? ¿Cómo qué? Sin ira, sin querer que sufriera. Podías hacerlo, tenías todo el derecho. El sufrimiento no devuelve lo perdido. Habló con sencillez. No necesito tu dolor, necesito otra cosa. ¿Qué? Una persona honesta cerca. Eso es raro. Yo era una persona deshonesta. Lo eras. Ahora ya no lo eres. ¿Cómo lo sabes? Porque una persona honesta cuenta sobre 3 días que le resultan incómodos de contar. Una persona deshonesta no lo hace. Permaneció en silencio durante unos segundos. «Sabes decir lo que hay que decir», dijo ella. «Sé decir la verdad. A veces coincide con lo necesario. Esa es una muy buena habilidad. Lo sé. Inmodesto. Verdadero». Ella se rió. Él también se rió, en voz baja, al otro lado del pasillo. «Marcus», dijo ella, «iré la semana que viene». «Bien». «Y me quedaré 3 días». «Bien». «¿No es demasiado largo?» «No, ya lo he dicho». «Lo has dicho, pero sigo preguntando de todos modos». «Lo sé. Esa es tu manera de asegurarte». «Sí, estoy acostumbrado a comprobarlo». «Comprobado, estoy aquí». 3 días de diciembre fueron diferentes a todos los anteriores. No porque hubiera ocurrido nada especial. Al contrario, todo era ordinario. Ella llegó, él abrió la puerta. Ella colgó su chaqueta en su perchero, que se había convertido en su perchero durante estas visitas. Comieron, hablaron, recorrieron el territorio nevado. Había aprendido a caminar correctamente en él, sin hundirse. La diferencia radicaba en que el silencio se había vuelto tan natural como una conversación. Esto no sucede de inmediato. Al principio, el silencio resulta incómodo, luego tolerable y finalmente normal. En diciembre se convirtió en algo natural. Podían permanecer en silencio durante media hora mientras él trabajaba en el tronco y ella leía. Él le había regalado un libro sobre ecología forestal. Ella lo leía y de vez en cuando hacía preguntas. Él respondía. Luego, de nuevo, silencio. Al segundo día dijo, «Marcus, quiero sugerirte algo. Puedes negarte». «Adelante».
Tengo una dacha, pequeña, a 100 kilómetros de la ciudad. Bosque, río. Nunca voy, no tengo tiempo. Ahí está. Quiero ofrecértela. No de forma permanente, pero si quieres, un lugar donde estar cuando necesites algo de civilización. Un médico, una tienda, a veces la ciudad. Pero no exactamente la ciudad. ¿Me estás ofreciendo alojamiento? Les ofrezco una opción. No es una obligación, ni una compensación, sino una opción. Son libres de hacer lo que deseen. Él pensó, ¿por qué quieres esto? Porque no me gusta que tengas que conducir 1 hora hasta el servicio forestal una vez al mes para conseguir suministros, y que ese sea todo tu contacto con el mundo. No porque esté mal, es tu decisión, pero tener una opción, eso sí que es bueno. No me atrae la ciudad. Lo sé, una dacha no es la ciudad, está en un punto intermedio. ¿Llevaste mucho tiempo pensando en esto? Medio año. Lo retrasaste medio año. Primero quería entender, ¿esto es para ti o para mí? Habló con sinceridad. Sería más fácil para mí si a veces estuvieras más cerca. Eso es egoísta, lo admito. Lo estás diciendo como si fuera una confesión. Porque lo es, pero no es lo único. La dacha realmente está vacía y tus opciones son limitadas. Ambos motivos existen. Honesto. Lo intento. Marcus permaneció en silencio durante varios minutos. Voy a echar un vistazo, dijo. No estoy pidiendo una decisión ahora. Lo sé. Le echaré un vistazo y decidiré. Esa es mi respuesta. Una buena respuesta. Al tercer día, antes de su partida, él dijo, Irene, necesito decirte algo. Dime. He estado pensando en lo que está pasando entre nosotros durante todo este año. Habló despacio, como quien elige las palabras no por miedo, sino por precisión. No suelo poner nombre a las cosas antes de tiempo, pero ha pasado 1 año. Ya no es algo lejano. ¿Qué es? Es importante, dijo, para mí. Tú importas. Eso es más que una buena comunicación. Ella lo miró. Podrías haberlo dicho de otra manera. Podría, pero lo dije de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque es preciso. Importas. Más preciso que las palabras bonitas. Tienes razón, dijo ella. Más preciso. ¿Y tú? Tú también tienes algo que decir, honestamente. Me importas, dijo ella. Es lo más sincero que puedo decir. Aún no sé qué consecuencias tendrá, pero es verdad. Eso es suficiente por ahora. Hasta ahora, otra vez. Ahora, en el buen sentido. Sí, asintió ella, en el buen sentido. Se marchó. El camino estaba cubierto de nieve, el mismo que había recorrido en otoño, hacía medio año. Ahora lo conocía bien. Llegó hasta el guía, subió al coche, pensó en lo que Marcus le había dicho. Importas. Una palabra sencilla, breve, pero dicha por la persona adecuada, tenía un gran peso. Abrió el teléfono. Muchas llamadas perdidas. Sofía había escrito algo sobre proyectos. Volvió a guardar el teléfono. Otros 20 minutos. Ella simplemente miró por la ventana el bosque invernal. 1 año atrás, había estado aquí por primera vez. Mojada, asustada, sola. Había encontrado la cabaña. Había encontrado al hombre al que una vez traicionó. No la había echado. Le había dado té. Que durmiera. Por la mañana, ella había visto sus ojos y se había quedado hipnotizada. Ahora, 1 año después, lo sabía. Lo importante no había sido la coincidencia. Lo importante era lo que sucedió después. Que ambos habían elegido. Hablar, escuchar, venir, encontrarse. Una traición hace 20 años. Un encuentro 20 años después. Y 1 año que cambió algo en ambos. La vida está extrañamente organizada. Eso es cierto. Y una pregunta para ti, porque la historia la plantea.
¿Crees que una persona puede cambiar de verdad? Irene, a los 23 años, eligió su carrera y traicionó a alguien. A los 43 se recuperó, confesó y trabajó en sí misma durante un año. ¿Es ese cambio real? ¿O la persona sigue siendo la misma que tomó la mala decisión y eso nunca desaparece? ¿Y puedes volver a confiar en alguien que te traicionó si realmente ha cambiado? Escribe en los comentarios. No es una pregunta sencilla, y precisamente por eso es importante. Pero este no es el final de la historia, sino el final de su primer año. Porque en primavera, Marcus fue a la dacha. Simplemente fue. Llamó a Irene. Voy a ver la dacha. Ella también fue. Pasaron un día allí. La dacha resultó ser pequeña, con buenas vistas al río y un huerto descuidado. «Puedes vivir aquí», dijo Marcus. «Te dije». «Sí, lo hiciste. Quería verlo con mis propios ojos». «¿Y?» «Y este es un lugar». Habló con sencillez, como siempre. No permanentemente, a veces. Cuando lo necesites. Cuando lo necesites. Limpiaron el huerto. Ella nunca lo había hecho, explicó él. Lo hizo torpemente. La corrigió sin burla. Luego se sentaron junto al río. Era abril, todavía frío, pero soleado. Marcus, ¿te gusta? Sinceramente, ¿te gusta estar aquí? Sí. ¿Te gusta que esté aquí? Sí. Bien, dijo ella. Yo también. Fue un encuentro tranquilo, 2 personas junto a un río. Una de ellas había cometido un error 20 años atrás. La otra había sufrido. Ambas habían cambiado. Ambas habían llegado a este río, por caminos diferentes, a través de vidas distintas. Esto no fue un punto final. Esto fue un punto de inflexión. De esos a partir de los cuales las cosas continúan. Y esa es toda la historia. Una mujer adinerada se perdió en la naturaleza. Encontró una cabaña. Vio los ojos de un hombre al que había traicionado 20 años atrás. Él no la echó. Todo lo demás es consecuencia de ello. Pequeño, humano, real. Marcus le contó una vez a Irene sobre un cazador que había conocido en el territorio. Un hombre de unos 60 años que venía todos los años y conocía bien el bosque. A veces charlaban brevemente sobre asuntos cotidianos. Ese año vino el cazador y dijo: «Marcus, hay un error en tus observaciones. Mencionaste que las ardillas listadas hibernaron a mediados de octubre, pero yo vi una el día 16, activa». Marcus lo comprobó. El cazador tenía razón. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Marcus. «¿Qué te importa?». «Porque se hacen registros y los datos deben ser precisos», dijo el cazador. «Los datos precisos son importantes. Los datos inexactos causan daño». «Podrías no haber dicho nada». «Podría, pero ¿para qué?». Marcus le contó esto a Irene durante una de sus visitas. Ella escuchó. «¿Por qué me dices eso?», preguntó ella. «Porque la verdad es necesaria incluso cuando nadie la pide. El cazador no estaba obligado a decírmelo. Me lo dijo porque era lo correcto». «¿Estás hablando de mí?». «No, sobre el hecho de que a veces la gente hace lo correcto simplemente porque es lo correcto». «¿Tú lo crees?». «Lo veo. Este cazador viene una vez al año y dice algo si nota algún error. Es una nimiedad, pero es correcto. Aquí estás rodeado de buena gente». «No siempre, pero a veces. Con eso basta». «Marcus», habló lentamente, «eres una buena persona». «Soy una persona normal». «Así está mejor». «¿Por qué?». «Porque bueno es una imagen, normal está vivo». Ella lo estaba mirando. «Vivo es mejor». «Estoy de acuerdo». Estaban sentados en la cabaña. Afuera, la nieve, diciembre o enero, no recordaba de qué mes era esta visita. Había dejado de contar. Esa era una buena señal. Cuando dejas de contar, significa que esto se ha convertido en parte de la vida. No es una excepción.
Ella reflexionó sobre esto, sobre cómo algo se convierte en parte de la vida. Al principio, algo inusual, nuevo, que requiere esfuerzo. Luego, algo habitual. Después, algo propio. Marcus se había convertido en suyo. No en el sentido de posesión, sino en el sentido de, cuando él está, todo está bien. Cuando no está, hay que esperar. Es sencillo, pero lo sencillo es una gran ventaja. Irene, dijo Marcus. ¿Qué? ¿Has dejado de preguntar ¿no es demasiado tarde cuando llegas? Me detuve. ¿Por qué? Porque siempre dices que no, y porque te creo. ¿Cuándo empezaste a creer? No lo recuerdo con exactitud. Estaba pensando. Poco a poco. Siempre hablabas directamente. Me acostumbré. Me acostumbré a la franqueza. Eso es raro en mi mundo, ya sabes. Lo sé. Por eso vengo. Yo también lo sé. Tú lo sabes todo. No, dijo. Hay mucho que desconozco, pero escucho. Eso ayuda. Yo también estoy aprendiendo a escuchar. Lo sé, va progresando. ¿Te das cuenta? Me fijo en todo. Ese es tu trabajo. Ese soy yo. Ella lo miró. Simplemente lo miró. Marcus, me alegro de que abrieras la puerta en aquel entonces. No pude evitar abrirlo. Podrías. Habló con precisión. Podrías haber mirado por la ventana y no haberla abierto. Podrías haberla abierto y haberme escuchado, y luego haberme echado por la mañana, cuando te enteraste. No lo hiciste. No. ¿Por qué? Porque estabas llamando a la puerta. Si alguien llama a la puerta, significa que necesita ayuda. Es sencillo. No siempre es tan sencillo. Para mí es sencillo. Por eso, dijo ella. ¿Qué? ¿Por eso? Por eso estoy aquí. Él asintió, brevemente. Entendió. La estufa crepitaba. La nieve caía fuera de la ventana. Todo estaba en su sitio. En febrero, Irene tomó una decisión que llevaba meses meditando. Llamó a Sophie, su asistente, y le dijo: «Sophie, quiero hablar contigo de algo importante. No tiene que ver con el trabajo». «Por supuesto», dijo Sophie, algo sorprendida. Irene rara vez llamaba por asuntos que no fueran del trabajo. «Voy a reducir mi carga de trabajo. No voy a cerrar el negocio, sino a reducirla. Transferiré uno de los proyectos a un gerente. Me quedaré con lo que quiero gestionar yo mismo. Y tomarme unas vacaciones. Unas vacaciones de verdad. 2 semanas como mínimo. Una pausa». «Irene, esa es una decisión importante». «Sí». «¿Llevas mucho tiempo pensando en ello?» «Varios meses». «¿No es por Hartley?» «No, es por mí. He comprendido que quiero vivir de otra manera, más despacio». Una pausa. «No para siempre, simplemente de forma diferente». Sophie permaneció en silencio durante unos segundos. «Me alegro por ti», dijo finalmente. «Llevas mucho tiempo con aspecto cansado». «Llevo mucho tiempo cansada», coincidió Irene. «Me di cuenta hace poco». «¿Qué te ayudó a darte cuenta?» «Alguien». «¿La persona en el desierto?» «¿Sabes? Vas allí a menudo», dijo Sophie. «Lo veo en tu agenda. Y vuelves diferente. Se nota». «Diferente. ¿Cómo?» «Más tranquilo, menos prisa. A veces te ríes leyendo algo en el móvil. Antes no te reías». Irene pensó. Se reía al leer los mensajes de Marcus. A veces le enviaba algo breve, una nota del cuaderno de bitácora, una observación, algo que había visto en el territorio. Sin preámbulos, simplemente porque le parecía interesante. Ella respondía de la misma manera. Ese era su lenguaje. «Sí», le dijo a Sophie. «Alguien me ayudó a darme cuenta». «Me alegra que exista una persona así». «Sí, yo también lo creo». Ella le dijo a Marcus por teléfono un domingo: «Estoy reduciendo mi carga de trabajo. Un proyecto, bajo supervisión». «¿Ya te decidiste?» «Lo he decidido. Llevaba mucho tiempo pensándolo y finalmente lo hice». «¿Cómo te sientes?» «Un poco asustada, como si estuviera soltando algo que he estado sosteniendo durante mucho tiempo».
¿Por qué lo tenías en la mano? Porque había seguridad detrás. Más trabajo, más control, más seguridad. Esa era la lógica. ¿Y ahora? Ahora lo entiendo. Eso no es seguridad. Es una ilusión. La verdadera seguridad es otra cosa. ¿Qué exactamente? Lo que tienes, dijo. Saber quién eres. Saber lo que necesitas. No depender de la cantidad de tareas. Eso no sucedió de inmediato. No, 15 años. ¿No tienes 15 años? No, pero yo estoy empezando. Habló con seriedad. Tuve 20 años en los que solo avancé y nunca me paré a pensar dónde ni por qué. Es hora de detenerme y mirar. Esa es una actividad arriesgada. Lo sé, tú también te detuviste, en tu momento. Me detuvieron, corrigió. Esa es la diferencia. La diferencia es que tú no corriste desde la parada. Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Es tu decisión. No había a dónde huir. Marcus sonrió, aunque él no podía verla. No arruines el momento. ¿De nuevo? De nuevo. Se rió en voz baja. Fue un buen sonido. Próximamente, preguntó. En 2 semanas. Primero quiero quedarme en casa, para pensar, para asimilar la decisión. Bien. Marcus, ¿qué? ¿Estás satisfecho con cómo han salido las cosas? ¿Con qué exactamente? Con todo, con la vida, con este año, con lo que hay entre nosotros. Pensó. Según sus estándares, durante mucho tiempo. Sí, dijo finalmente. Satisfecho. Eso es mucho decir de ti. Es honesto. Lo sé. Por eso es mucho. Colgó el teléfono. Se quedó de pie junto a la ventana. Miró la ciudad, que siempre había sido su mundo, que ella había estado construyendo, que había elegido 20 años atrás a costa de la carrera de otra persona. La ciudad no se había ido a ninguna parte. Estaba aquí. Su negocio estaba aquí. Su vida aquí. Pero algo en ella había llegado a pertenecer a otro lugar, a la cabaña, al territorio, al camino que conocía de memoria. Se puede pertenecer a 2 lugares. Ella lo entendió. Solo tienes que permitírtelo. Esa es la historia. Una mujer se perdió. Encontró una cabaña. Vio a un hombre al que había traicionado y por el que debía 20 años. Él no le exigió el pago de la deuda. Ella la pagó de todos modos, no con dinero ni con su carrera, consigo misma. Honesta, abierta, diferente. Eso es lo más difícil, dárselo a uno mismo, no compensarlo. Y la última pregunta para ti. Marcus podría haberla echado el primer día, y tenía todo el derecho a hacerlo. Ella lo había traicionado. Él se había mantenido firme por sí solo. No podía volver a abrir esa puerta. Pero él lo abrió. ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Es magnanimidad? ¿O acaso comprendió algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el perdón y sobre por qué lo necesita quien perdona, no quien es perdonado? Escribe. Me interesa saber tu opinión. No hay una respuesta correcta. Hay una escena que merece ser contada aparte. Es breve, pero importante. Era marzo, cuando la primavera apenas comenzaba a llegar al territorio. Caminaban a lo largo del río. Marcus les mostraba un lugar donde había visto nutrias el año anterior. Irene escuchaba y observaba dónde pisaba. El hielo aún era delgado en algunos tramos. «Marcus», dijo ella, «¿alguna vez has pensado en escribir sobre tus observaciones? No para una base de datos, sino para la gente». «¿Qué quieres decir?» «Has visto tanto en 15 años. Sabes cómo contarlo. Cuando lo cuentas, puedo verlo todo. Es una habilidad poco común. Podrías escribir algo accesible, no científico, sobre el bosque, sobre los animales, sobre cómo funciona la vida aquí». ¿Por qué? Porque es interesante, porque la gente que vive en las ciudades lo necesita. No saben cómo funciona el mundo fuera de sus ciudades. Marcus caminaba y pensaba, ¿crees que a alguien le interesaría? Llevo medio año escuchándote y cada vez quiero más. Me interesa. Usted no es un caso típico. Soy una persona típica de ciudad que extraña el mundo real. Somos muchos. No sé cómo escribir para la gente. ¿Sabes hablar? Habla. Lo anotaré. Él la miró. ¿Quieres ayudarme con esto? Sí.
No por obligación, sino porque realmente me interesa, y te mereces que tu conocimiento tenga mayor alcance, no solo en el registro de observaciones. Lleva tiempo. No tenemos prisa. Siempre tenías prisa. Estoy cambiando, dijo, lentamente, pero estoy cambiando. Se detuvieron junto al río. El hielo se agrietaba bajo el sol. Era primavera, primavera de verdad, con olor a agua. Muy bien, dijo Marcus. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, intentémoslo. Habló sin entusiasmo, pero sin negarse. Tú preguntas, yo respondo. Ya veremos qué sale. Bien. Si no funciona, lo decimos con total honestidad. Acordado. Irene. ¿Qué? Traes muchas cosas nuevas a mi vida. ¿Eso es malo? Hasta ahora, no. Hasta ahora otra vez. Es una palabra honesta, repitió. Hasta ahora, no. Eso significa que ahora mismo está bien. Lo sé. Ya me he acostumbrado a tu hasta ahora. No es evasión, es precisión. Lo entiendo, eres una persona muy precisa. Lo intento. Funciona. Siguieron caminando a lo largo del río. El hielo primaveral se resquebrajó. Aparecieron pájaros, los primeros, cautelosos. Marcus explicaba algo sobre los pájaros. Irene escuchaba y pensaba, no en los pájaros, sino en cómo había empezado todo. Mojada, asustada, en la puerta de un desconocido. Y ahora, la primavera, un río, una persona a su lado en quien confiaba. Confiable. Esa palabra solía usarse para pensar con cautela. Ahora, simplemente. Eso también fue un cambio, de esos que no notas hasta que comparas. A veces comparaba a la persona que era en octubre con la que era en marzo. Había una diferencia. Eso significaba que algo estaba funcionando. Suficiente. Una conversación entre Irene y Marcus quedó grabada en su memoria aparte de las demás. Fue en abril, ya después de la dacha, ya después de que él hubiera dicho de acuerdo con lo de escribir. Estaban sentados en la cabaña. Ella leía algo. Él escribía algo. Silencio. Entonces ella levantó la vista y dijo, «Marcus, ¿puedo hacerte una pregunta que no tienes que responder?» Pregunta. Si no contesto, te lo diré. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si todo hubiera sido diferente? Sin Straker, no estaría yo. Simplemente otra vida, la que habías estado planeando. Sí, en los primeros años, a menudo. ¿Y? Y nada, dejó la pluma. No puedes pensar en eso de forma útil. Esa vida no existe. Esta sí. ¿No lo lamentas? ¿Para qué específicamente? Por las posibilidades que hubieran existido, por lo que no sucedió. No, dijo. Lamentarse por lo que no existe es una pérdida de tiempo. Eso suena difícil. Es preciso. La miró. Irene, no digo que no haya sido doloroso. Lo fue. Durante mucho tiempo. Pero el dolor tiene que ver con lo que existe. El duelo por lo que no existe es diferente. Es una elección. Elegiste no llorar. Sí, llevó tiempo, pero sí. Envidio esa habilidad. No es una habilidad, es una decisión. ¿Crees que soy capaz? Ya has empezado. Habló con calma. Viniste aquí, eso ya es una decisión. No para lamentarte por lo que pudo haber sido, sino para hacer lo que es. No lo había pensado de esa manera. Eso es exactamente. Podrías haberte quedado en la ciudad pensando, todo habría sido diferente si no hubiera firmado, si Straker no hubiera hecho esto, si... En cambio, viniste. Eso es acción, no lamento. ¿Me ves mejor de lo que me veo a mí mismo? No. Yo veo desde fuera. Tú ves desde dentro. Son perspectivas diferentes, ambas son necesarias. Irene lo miró. Pensó en lo que acababa de decir, en la decisión de no lamentarse, en la acción en lugar del dolor. Se trataba de él, pero también se trataba de ella. Durante 20 años había llevado dentro de sí lo que había hecho, no como una herida abierta, sino como una cerrada. No pensaba en ello, no lo miraba. Esa era su forma de duelo, silencioso, oculto. Luego, la naturaleza salvaje, la cabaña, sus ojos.
Y ella comenzó a mirar. A veces era doloroso, pero era mejor que el silencio. «Marcus», dijo ella, «quiero que sepas una cosa». «¿Qué?» «He mejorado. No del todo, estoy trabajando en ello, pero he mejorado. Y eso, en parte, es gracias a ti». «No gracias a mí», dijo. «Gracias a que decidiste cambiar». «¿Te cuesta aceptarlo?» «Me cuesta aceptar las exageraciones. No hice nada especial». «Tú abriste la puerta». «No pude evitar abrirlo». «Marcus», dijo ella con paciencia. «Podrías. Tú mismo lo sabes». Él estaba callado. «De acuerdo», dijo. «Abrí la puerta». «¿Y eso cambió mucho?» «Sí». «¿Para ti también?» «Sí», dijo. «Para mí también». Y con eso bastaba. Ambos lo sabían y era suficiente. La estufa crepitaba. El sol de abril entraba por la pequeña ventana. Irene volvió a leer. Marcus cogió su pluma. El silencio era palpable, de esos en los que no hace falta decir nada porque ya se ha dicho todo. Ese es el mejor tipo de silencio. Una mujer adinerada se perdió en el desierto. Encontró una cabaña. Vio a un hombre al que había traicionado 20 años atrás. Abrió la puerta. Eso es todo. El resto es vivir la vida, con sus propias complicaciones, sus propias decisiones, sus propios hasta ahora, sus todo bien y su me alegro de que haya resultado así. Exactamente así.